Selvane 4 era el tipo de luna que hacía que la soledad pareciera arquitectura. Gideon Harwell había vivido allí durante 11 años, operando la estación minera Driftmark, y en todo ese tiempo se había acostumbrado al silencio. No el silencio cómodo de un hombre en paz, sino el silencio hueco, el que presionaba contra las paredes de sus aposentos hasta que incluso el zumbido de los sistemas de soporte vital sonaba como una acusación. La estación se extendía sobre una meseta rocosa con vistas a la cuenca de Acevale, donde los depósitos minerales brillaban bajo un crepúsculo perpetuo. Selvane 4 no tenía un ciclo de día o noche verdadero, solo interminables gradaciones de crepúsculo púrpura interrumpidas por el lejano resplandor de su gigante gaseoso progenitor. Los otros 3 puestos mineros dentro del alcance de comunicación rara vez se molestaban en registrarse, y las naves de suministro llegaban cada 8 semanas con provisiones y se llevaban el mineral refinado. Era eficiente, era rentable, y poco a poco estaba volviendo loco a Gideon. A sus 42 años, Gideon había sobrevivido a 2 sistemas de recolección automatizados, una catastrófica brecha en el casco y a más cenas solitarias de las que podía contar. Era corpulento y curtido, con canas que se filtraban entre su cabello oscuro y una barba que solo se recortaba cuando se acordaba. Sus manos estaban encallecidas por el trabajo real, no por los dedos suaves de los supervisores corporativos que lo visitaban una vez al año para inspeccionar sus inversiones. Conocía cada tubería, cada relé, cada válvula de presión caprichosa de la estación Driftmark como si conociera su propio latido. Lo que no sabía era cómo mantener una conversación que durara más que un manifiesto de suministros. Las noches eran las peores. Gideon se sentaba a la mesita de su cocina, contemplando la comida que había preparado para uno, escuchando cómo la estación crujía y se asentaba a su alrededor. La ventana de observación mostraba las cuencas que se extendían hacia las montañas lejanas, sus picos reflejando el crepúsculo perpetuo en tonos violeta y ámbar. En algún lugar más allá de esas cumbres, naves de carga se movían entre estrellas, transportando personas con familias, parejas, con alguien con quien compartir el silencio. Se sorprendió hablando con el equipo más a menudo de lo que le gustaba admitir. El regulador de presión se convirtió en su confidente. La cafetera recibía saludos matutinos. El rastreador minero tenía un nombre, viejo confiable, aunque jamás se lo admitiría a nadie que preguntara. Era patético. Sabía que era patético, y saberlo lo empeoraba. La idea se le ocurrió durante una de esas tardes interminables en que el silencio se había vuelto tan denso que lo sentía oprimirle el pecho. Abrió la consola y empezó a escribir antes de que su orgullo pudiera disuadirlo. El consorcio de emparejamiento fronterizo no era exactamente un servicio de citas. Era más práctico que eso. Un centro de intercambio para personas que buscaban asociación en puestos remotos en los sectores explorados. Algunos lo llamaban un servicio de acuerdos. Otros usaban una terminología menos educada. Gideon lo llamó la única opción que le quedaba. Su lista era brutalmente honesta. Describió la estación, el aislamiento, el trabajo que implicaba. Incluyó imágenes de las instalaciones. Nada glamuroso. Solo espacios funcionales que albergarían a quien aceptara. Ofreció refugio, ingresos estables y su palabra de que trataría a cualquier pareja con respeto. No pidió nada más que alguien dispuesto a compartir la carga y la tranquilidad. Leyó el anuncio 3 veces antes de enviarlo, casi convencido de que lo borraría por la mañana. No lo borró. 3 semanas después, llegó la respuesta. El mensaje venía cifrado mediante los protocolos estándar de coincidencia, lo que significaba que el remitente valoraba la privacidad. Gideon lo descifró con dedos temblorosos, casi convencido de que resultaría ser un error del sistema o peor aún, algún tipo de estafa dirigida a trabajadores fronterizos solitarios. El texto era breve. Gideon Harwell. He revisado su publicación. Entiendo las condiciones que ha ofrecido y las encuentro aceptables. Mi nombre es Ketira Solven. Soy Ilvanari. Tengo 34 años según los cálculos estándar. Poseo habilidades en asistencia médica,
hidroponía y mantenimiento de sistemas. No busco amor ni romance. Busco un lugar donde pueda respirar sin mirar por encima del hombro. Si esto se ajusta a tus necesidades, llegaré en el próximo transporte desde la estación Meridian. Entiendo los términos. Esa última línea resonó en la mente de Gideon durante días. Leyó el mensaje una docena de veces, intentando extraer significado de su brevedad. ¿Qué clase de mujer, qué clase de persona, escribía con tanta precisión, con tan cuidadosa ausencia de esperanza? ¿De qué huía? ¿Qué le dificultaba tanto la respiración como para viajar hasta los confines del espacio explorado solo por la oportunidad de hacerlo libremente? Investigó a los Silvanari en la base de datos de la estación, aunque ya tenía amplios conocimientos tras años de trabajo con diversas especies en la frontera. Eran un pueblo que valoraba la privacidad por encima de casi todo, cuya cultura enfatizaba la observación minuciosa y la acción meditada. Vivían más que los humanos, a veces mucho más, y sus expresiones emocionales eran más sutiles, más controladas. Los forasteros a menudo confundían esto con frialdad. Gideon no cometió ese error. Respondió una sola palabra: confirmado. Luego pasó las 2 semanas siguientes limpiando la estación más a fondo de lo que la había limpiado en años. La nave de transporte, la Promesa de Cantrell, atracó en la estación Driftmark el 14º día del tercer ciclo. Gideon esperaba en la plataforma de recepción presurizada, con su camisa oscura más limpia bajo una chaqueta libre de polvo mineral, y las botas lustradas por primera vez en años. Se había afeitado esa mañana, bien afeitado, no con el descuido habitual, y se sentía extraño en su propia piel, como un hombre con un disfraz que había olvidado cómo ponerse. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un escalofrío que sintió en los dientes. Cuando la esclusa de aire se abrió, ella la atravesó. Ketira Solvin no era lo que esperaba, aunque no habría podido decir que esperaba en primer lugar. Era casi tan alta como él, de figura esbelta pero no frágil, envuelta en un abrigo de viaje color vino oscuro. Su piel era del tono azul violáceo del cielo vespertino en mundos con atmósferas más densas, y su cabello, de un azul más oscuro, casi morado, estaba peinado hacia atrás dejando al descubierto un rostro de belleza angulosa. Unas orejas puntiagudas emergían de aquella cascada de cabello, y entre ellas un delicado círculo de plata y oro captaba la intensa luz de la estación. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron. Dorados, con destellos cobrizos. Transmitían la clase de inteligencia cautelosa que surge tras aprender lecciones difíciles. Recorrieron la zona de recepción con rápidas miradas evaluadoras, catalogando salidas, evaluando amenazas, midiendo distancias. La mirada de alguien que había aprendido a ser precavido. Llevaba una sola maleta, como si hubiera previsto que esto fallara y hubiera empacado en consecuencia. ¿Señor Harwell? Su voz era más baja de lo que él había anticipado, melódica de una manera que las cuerdas vocales humanas no podían replicar. Había algo casi musical en el acento Ilvanari, cada sílaba cobraba un peso preciso. Gideon se aclaró la garganta. Esa soy yo. Bienvenido a Driftmark. Examinó la zona de recepción con esos ojos dorados, los conductos expuestos, los mamparos reforzados, las cajas de carga que esperaban el viaje de regreso. Nada en su expresión sugería decepción ni aprobación. Ella simplemente observó, su atención se detuvo brevemente en las estaciones de equipo de emergencia, las rutas de salida claramente marcadas, los sellos de emergencia reforzados. Mencionaste que la estación funcionaba, dijo. Veo que no exagerabas. Gideon casi sonrió. La mayoría la habría llamado espartana. Espartana implica la opción de prescindir de algo. Esto es simplemente eficiente. Su mirada finalmente se posó en él, y sintió el peso de su evaluación como algo físico. Respeto la eficiencia. También observo que su equipo de emergencia está bien mantenido y es fácilmente accesible. Eso habla bien de sus prioridades. No esperaba esa observación. La seguridad es lo primero, siempre.
Cuando trabajas solo en la frontera, aprendes la lección rápidamente, o no aprendes nada en absoluto. En efecto. Se ajustó la correa de su bolso. Procedemos. Señaló hacia el pasillo interior. Sus habitaciones están preparadas. La cena estará lista en 1 hora. Deberíamos discutir el arreglo antes de nada. Ella asintió, recogió su bolso y lo siguió a la estación. El centro administrativo de Driftmark también servía de oficina a Gideon, aunque éste rara vez lo usaba para otra cosa que no fuera la coordinación de suministros. Había vaciado la mesa de cuadernos de datos y muestras de mineral, preparando los documentos formales que harían vinculante su acuerdo bajo la ley colonial. La administradora de la estación, Belek, se encargó de la certificación a distancia. Su voz burocrática crepitaba en el sistema de comunicación mientras leía las cláusulas estándar. Gideon observó a Katira estudiar cada párrafo en la pantalla, con la mirada fija y atenta de alguien acostumbrado a contratos que ocultan peligros en la letra pequeña. Hizo 3 preguntas, cada una precisa y reveladora. Sobre los protocolos de evacuación de emergencia, sobre los procedimientos legales de disolución si alguna de las partes deseaba rescindir el acuerdo y sobre las capacidades de comunicación de la estación con la red general. Gideon respondió a cada pregunta con sinceridad. Los ojos dorados de Katira sopesaron sus respuestas. Firmó con un estilete, con su nombre escrito en elegante escritura Ilvanari junto a las angulosas letras humanas. La voz de la administradora Belek regresó. Eso completa el registro. Ahora son reconocidos como pareja de hecho para las operaciones de la estación, la asignación de suministros y los protocolos de emergencia. Confío en que ambos presentarán los informes de estado necesarios a tiempo. La conexión se cortó con un clic. Katira miró a Gideon al otro lado de la mesa. El documento brillaba entre ellos, un puente construido con terminología legal. No preguntaste por mi pasado, dijo. Gideon juntó las manos. No me lo ofreciste. Ustedes, la mayoría de los humanos, habrían exigido saber por qué una mujer Ilvanari aceptaría semejante acuerdo. No somos conocidos por tomar decisiones impulsivas. He trabajado con tu gente antes, ingenieros principalmente en las plataformas de procesamiento de asteroides. Me enseñaron que la privacidad no es secreto. Tu pasado es tuyo para compartirlo o no, como tú elijas. Un atisbo de algo, quizás sorpresa, cruzó su rostro. No ignoras del todo a mi gente. Intento no ignorar a nadie que pueda compartir mi mesa, dijo simplemente. Ella lo estudió durante un largo momento, con sus ojos dorados y legibles. Luego se levantó de la silla. Muéstrame la cocina, dijo. Si voy a administrar esta casa, debo saber con qué trabajo. La visita duró la mayor parte del ciclo diurno restante. La estación Driftmark no era grande para los estándares de la frontera, aproximadamente 7.000 metros cuadrados de espacio habitable distribuidos en 3 niveles principales, pero contenía todo lo necesario para un funcionamiento independiente prolongado. Gideon guió a Katira por cada sección, explicándole los sistemas y señalando sincrocistos que solo años de experiencia podrían revelar. Esta válvula de presión se atasca cuando la temperatura exterior baja de menos 40 grados centígrados, dijo, tocando una conexión en la sala de control ambiental. Hay que purgarla manualmente cada 3 ciclos o todo el sistema se atasca. Katira examinó la válvula con interés profesional. ¿Nadie de la corporación se ha ofrecido a reemplazarla? Se ofrecieron. La instalación del reemplazo tardaría 3 semanas. Tiempo durante el cual el soporte vital funcionaría con sistemas de respaldo ligeramente menos fiables que esta válvula. Se encogió de hombros. Es más fácil recordar el programa de mantenimiento. Un equilibrio lógico entre lo ideal y lo práctico, dijo ella. Lo apruebo. Continuaron por los almacenes, las instalaciones médicas, pequeñas pero bien equipadas, el área recreativa que Gideon casi nunca usaba, y finalmente, la sección hidropónica. Aquí, el comportamiento de Katira cambió por completo. Se movía por las cámaras de cultivo con una reverencia que lo sorprendió,
rozando las hojas con los dedos y comprobando la humedad de la tierra con naturalidad. Las plantas respondían a su atención como si reconocieran a un alma gemela. ¿Has estado cuidando esto sola?, preguntó. Haciendo lo mejor que puedo. Gideon se rascó la barba. No soy precisamente un buen cultivador. Las verduras sobreviven más por terquedad que por habilidad. Katira se arrodilló junto a una hilera de tomateras que luchaban por sobrevivir, examinando sus hojas con los ojos entornados. El pH está desequilibrado. Además, estas no reciben la luz suficiente en el espectro azul ni en tu mezcla de nutrientes. Negó con la cabeza. Me sorprende que hayan sobrevivido. Como dije, terquedad. Se quedó de pie, quitándose la tierra de las manos. Con su permiso, me gustaría hacerme cargo de esta sección. Se le quebró la voz. En mi anterior destino, Gideon notó la vacilación, pero no insistió. La sección es tuya, dijo simplemente. Esa noche, cenaron juntos por primera vez. Gideon había preparado una comida sencilla, paquetes de raciones enriquecidos con las verduras frescas que el sistema hidropónico les había proporcionado a regañadientes. La comida era adecuada, pero nada destacable. El tipo de sustento que mantiene a uno funcionando sin despertar ningún entusiasmo particular. Gideon dijo, «Llevas 11 años viviendo aquí», dijo entre bocado y bocado. «Solo». Gideon asintió. La compañía rota a otro personal, pero esta estación siempre ha sido un destino solitario. Las bonificaciones por aislamiento son sustanciales. ¿Y aceptaste esas condiciones de buena gana? Las acepté porque no tenía nada mejor que hacer. Su honestidad lo sorprendió incluso a él mismo. Cuando llegué a la frontera, huía de algo. Para cuando dejé de huir, este lugar se había vuelto. Buscó la palabra adecuada. Familiar. Familiar no es lo mismo que cómodo. No, asintió. No lo es. El silencio que siguió no fue precisamente incómodo, pero sí pesado. Dos desconocidos iniciando la delicada tarea de aprender los límites del otro. Finalmente, Katira volvió a hablar. Nuestro acuerdo, dijo. ¿Qué esperas exactamente de mí? Gideon dejó su utensilio. Prácticamente, ayuda con el mantenimiento de la estación, alguien con quien compartir el trabajo. Conversación, cuando te sientas inclinada a ofrecerla. Silencio, cuando no. La miró directamente a los ojos dorados. Eso es todo lo que espero. Eso es todo lo que pido. Y si no te satisfago, entonces discutiremos alternativas como adultos civilizados. Casi sonrió. No suelo tender trampas a la gente, Katira. Si este destino te resulta insoportable, te ayudaré a encontrar transporte a donde quieras ir. Sin hacer preguntas. Ella lo observó durante un largo rato. ¿Lo dices en serio? No era una pregunta, pero él respondió de todos modos. Sí. Algo en su postura cambió. Una ligera relajación que él podría haber pasado por alto si no hubiera estado observando atentamente. Entonces creo, dijo, que después de todo podremos trabajar bien juntos. El primer mes estableció patrones que ninguno de los dos reconoció, pero ambos llegaron a confiar en ellos. Gideon se levantó antes del amanecer artificial de la estación, con las botas ya puestas para cuando el sistema de iluminación se encendió tras el modo de suspensión. Encontraría café esperándolo, café de verdad, obtenido de alguna manera del sistema hidropónico que Katira había reclamado de inmediato como su dominio. La primera vez que descubrió la cafetera humeante, se quedó mirándola durante casi un minuto antes de acordarse de servirse una taza. «¿Cultivabas café?», dijo cuando ella salió del área de hidroponía esa misma mañana. «Café de verdad». Los granos provenían de la estación Meridian. No sonrió del todo, pero algo en su expresión sugería satisfacción. «Traje plántulas como parte de mi huerto personal. Tú lo planeaste». Investigué tus patrones de consumo a través de los registros de suministros de la estación antes de aceptar el acuerdo.
Hizo una pausa. Consumes cantidades significativas de sucedáneo de café. Pensé que podrías apreciar el producto genuino. Tomó un largo sorbo, saboreando la riqueza que ningún sintético podría replicar. Apreciar no es suficiente para describirlo. Su trabajo lo llevó a, la mayoría de los días, supervisando los extractores automáticos, reparando el interminable desfile de averías que plagaban los equipos expuestos a la atmósfera corrosiva de Selvane 4. Cuando regresó, cubierto de polvo y cansancio, la estación olía diferente, mejor, más limpia. Los recicladores de aire funcionaban igual que siempre, pero el ambiente había cambiado de maneras que desafiaban la explicación técnica. Ketira mantenía su propio horario. Se levantaba más tarde, trabajaba durante las horas intermedias manteniendo sistemas que Gideon había descuidado durante años y preparaba comidas que transformaban sus limitadas provisiones en algo parecido a comida real. Su cocina era práctica pero ingeniosa, utilizando ingredientes que él había pasado por alto y técnicas que nunca había considerado. No rondaba ni molestaba. No exigía conversación. Simplemente existía en el mismo espacio. Su presencia llenaba los huecos que él había olvidado que estaban vacíos. Por la noche, se acomodaban. Ketira leía libros físicos, de alguna manera conseguidos y transportados a través de distancias estelares, mientras Gideon revisaba los registros de mantenimiento o escuchaba música en el modesto sistema de entretenimiento de la estación. Hablaban fragmentados, prácticos. Intercambios sobre suministros, horarios o los patrones climáticos que hacían peligrosas las operaciones en la cuenca. No era exactamente compañía, pero tampoco soledad. Una noche, mientras las luces artificiales se atenuaban hacia la oscuridad, Ketira levantó la vista de su lectura de un desgastado volumen de poesía Ilvanari que manejaba con especial cuidado. «No me has pedido que comparta tu cama», dijo. Gideon casi se atragantó con el café. La pregunta, la afirmación en realidad, tenía el mismo tono práctico que ella usaba para todo. Dejó la taza con cuidado, consciente de que su rostro probablemente se había sonrojado de un modo interesante. Eso no formaba parte de nuestro acuerdo, consiguió decir. No, asintió ella, no lo era. Su expresión permaneció neutral, aunque algo brilló en sus ojos dorados. Simplemente me preguntaba si esperabas renegociar. No espero nada más que lo que acordamos, dijo, recuperando algo de compostura. Refugio, compañerismo, respeto mutuo. Si eso cambia para alguno de los dos, si alguno de los dos quiere algo diferente, podemos hablarlo entonces. Pero no te presionaré, Ketira. Ni ahora, ni nunca. Sostuvo su mirada un largo instante. Luego, para su sorpresa, asintió. Mi gente cree, dijo lentamente, que la confianza se construye con acciones a lo largo del tiempo, no con palabras dichas a tiempo. No con palabras dichas a tiempo. Pero no te presionaré, Ketira. Ni ahora, ni nunca. Sostuvo su mirada un largo instante. Luego, para su sorpresa, asintió. Mi gente cree, dijo lentamente, que la confianza se construye con acciones a lo largo del tiempo, no con palabras dichas a tiempo. He conocido humanos que ya habrían exigido más. Tú no has exigido nada. Exigir te da obediencia en el mejor de los casos, dijo. Preferiría haberlo hecho. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Un acuerdo genuino. Una filosofía que puedo respetar. Volvió a su lectura, y el tema no volvió a tocarse. Pero algo había cambiado entre ellos. Un muro. He sido un muro, rebajado un poco. Una distancia ligeramente reducida. La tormenta llegó el día 43. La atmósfera de Sylvain 4 era mayormente inerte, pero cuando se acumulaban diferenciales térmicos entre la cuenca y las tierras altas, los resultados podían ser espectaculares. Gideon había superado docenas de tormentas similares durante sus años en la Luna, resguardado en la estación,
mientras las partículas pulían el exterior con chorro de arena y las interferencias electromagnéticas causaban estragos en las comunicaciones. Esta tormenta era diferente. La primera advertencia provino de los sensores perimetrales. La presión se disparó, la temperatura descendió, la velocidad del viento ascendió, superando cualquier registro archivado. Gideon estaba a 3 kilómetros de la estación cuando se activó la alerta, inspeccionando una unidad extractora que había desarrollado una vibración preocupante. Apenas logró regresar a su vehículo de exploración cuando la visibilidad se redujo a 0. Gideon estaba a 3 kilómetros. Gideon estaba a 3 kilómetros. Gideon estaba a 3 kilómetros. Gideon estaba a 3 kilómetros del centro de la estación. Estaba a 3 kilómetros del centro de la estación. Gideon estaba a 3 kilómetros del centro de la estación. Estaba a 3 kilómetros del centro de la estación. Gideon, las lecturas son... La estática consumió el resto. Empujó el rastreador tan rápido como se atrevió, navegando de memoria cuando los instrumentos fallaron. Tan rápido como se atrevió, navegando de memoria cuando los instrumentos fallaron. El viento aullaba alrededor del vehículo, meciéndolo sobre sus orugas reforzadas. A través de la pantalla, el mundo se había convertido en una pared de nada gris púrpura. Entonces lo vio. Uno de los mantenimientos externos de la estación había sido sorprendido afuera cuando la tormenta azotó. Estaba atrapado contra un conjunto de sensores, sus brazos manipuladores enredados en los soportes, emitiendo una baliza de emergencia que estropezó patéticamente a través de la oscuridad. Gideon dudó. El dron era reemplazable. Los datos en su núcleo eran valiosos, pero no irreemplazables. Cada instinto le gritaba que siguiera adelante, que alcanzara la seguridad de la estación antes de que la tormenta se intensificara aún más. Pero Kytira estaba allí. La divisó a través del caos arremolinado, una figura con un traje de mantenimiento luchando contra el viento para alcanzar al dron atrapado. Ella había abandonado la estación. Había salido a esta vorágine por un equipo que no valía su vida. Gideon salió del vehículo y echó a correr antes de que pudiera pensarlo mejor. «Kytira», gritó, sabiendo que el viento devoraría sus palabras. Ella se giró, e incluso a través de la visera de su casco, él pudo ver cómo sus ojos dorados se agrandaban de sorpresa. Entonces negó con la cabeza y señaló el dron. «Tiene los datos del análisis del suelo». Su voz le llegó a través del canal de traje a traje, apenas audible por encima del rugido de la tormenta. 3 meses de lecturas para la nueva expansión del campo. «Olvídate de los datos», rugió. «No vale la pena morir por ello». «No». Agarró el brazo manipulador del dron y tiró, sus botas resbalando sobre el suelo rocoso. «El núcleo de almacenamiento está intacto. Ayúdame a extraerlo». Más tarde, Gideon no podría explicar por qué hizo lo siguiente. Tal vez fuera la terquedad en su voz, una terquedad que comenzaba a reconocer como distintivamente Kytira. Quizás fue porque había pensado en el futuro de la estación incluso arriesgando su presente. Quizás simplemente estaba cansado de enfrentarse a las tormentas solo. Tomó la caja de herramientas de su cinturón y se puso a trabajar en la carcasa del dron. Extrajeron el núcleo de datos juntos, con movimientos sincronizados por la necesidad, cada uno anticipando lo que el otro necesitaba sin palabras. Cuando el último perno se soltó, estaban hombro con hombro, y Kytira sostenía el núcleo como un trofeo. El viento casi la derriba. Gideon la sujetó del brazo. «¿Puedes correr?», preguntó. «Mírame», dijo ella. Corrieron. La esclusa de aire de la estación nunca se había visto tan hermosa. Gideon cerró de golpe el panel de control y la puerta exterior se abrió bruscamente contra la presión diferencial. Cayeron dentro, y él golpeó el sello de emergencia antes de que la tormenta pudiera seguirlos. La puerta interior se abrió de golpe y se desplomaron sobre la cubierta de la bahía de recepción, jadeando, cubiertos de polvo que tardarían horas en limpiar de sus trajes. La risa de Kytira empezó como una tos. Entonces creció, derramándose de ella en oleadas que resonaban en las paredes metálicas.
Gideon la miró fijamente, seguro de que la tormenta había dañado su suministro de oxígeno, y entonces se encontró riendo también, un sonido oxidado que le raspaba el pecho como una máquina que no se hubiera usado en años. Era una locura, consiguió decir. Totalmente, asintió ella, sin dejar de reír. Pero tenemos los datos. Podrías haber muerto. Tú también. Se incorporó apoyándose en un codo, sus ojos dorados brillaban con algo que él no podía identificar. Y, sin embargo, aquí estamos. Gideon la miró de verdad, y sintió que algo se abría en su interior, algo que había amurallado hacía tanto tiempo que había olvidado su existencia. Aquí estamos, repitió en voz baja. Se ayudaron mutuamente a ponerse de pie. Limpiaron sus trajes juntos, trabajando en un cómodo silencio. Y cuando finalmente se retiraron a la zona común para esperar a que pasara el resto de la tormenta, se sentaron más juntos que nunca. La tormenta rugió durante 2 días más. Dentro de la estación secaron su equipo, realizaron diagnósticos en el núcleo de datos rescatado y fingieron que nada había cambiado. Pero Gideon notó que la silla de lectura de Katira se había acercado a la suya. Notó que sus silencios vespertinos habían adquirido una textura diferente, menos vacíos, más contemplativos. A la tercera mañana, se despertó y la encontró en la cocina, lidiando con los ajustes de temperatura del anticuado aparato de cocina de la estación. Llevaba un vestido sencillo del color del crepúsculo, morado con un sutil ribete dorado en el cuello, y su diadema reflejaba la luz del techo al moverse. Salía humo de una bandeja de horno y el acre olor a harina quemada flotaba en el aire. Ella lo vio en la puerta y se quedó paralizada, sosteniendo la bandeja frente a ella como un escudo. Sobre ella había 6 pequeños círculos de lo que presumiblemente eran galletas. Eran negros, agrietados, humeando activamente. Intentaba sorprenderte, dijo, con la dignidad de alguien que sabía exactamente cuánto había fracasado. Sus registros indicaban que esta fecha tiene importancia para los humanos. Algo sobre ciclos completados. Su cumpleaños. Gideon había olvidado su propio cumpleaños. Miró las galletas arruinadas. Miró a Katira, su piel azul espolvoreada con harina, sus elegantes orejas ligeramente caídas por la vergüenza. Sus ojos dorados, desafiantes, a pesar de la catástrofe que sostenía en sus manos. Y entonces rió. No la carcajada oxidada de la tormenta, sino una risa auténtica. Profunda, plena y sorprendente incluso para él mismo. Salió de él en oleadas, doblándolo por la mitad, haciéndole llorar. Katira lo observó, con creciente incertidumbre. Esta no es la respuesta adecuada al fracaso, dijo. En Ilvanar, tales desastres son ocasión para disculparse y reflexionar. Gideon se secó los ojos. En la tierra, lo logró. Lo llamamos la intención, lo que cuenta. La intención fue claramente insuficiente para la tarea. Cruzó la cocina y le quitó la bandeja de las manos, dejándola a un lado sobre la encimera. Las galletas se desmoronaron con el impacto. No le importó. Nadie, dijo, ha intentado hornearme nada en más de 20 años. El hecho de que lo recordaras, de que lo intentaras, significa más de lo que crees. Algo cambió en su expresión. La cautela que nunca abandonaba sus ojos se suavizó, reemplazada por una frágil esperanza. Eres un hombre extraño, Gideon Harwell. Eso me han dicho. Tomó una de las galletas arruinadas, partió un trozo y se lo llevó a la boca. Su rostro se contorsionó. Son realmente horribles, dijo. Él tomó un trozo y lo probó. Ceniza y arrepentimiento, con un toque de lo que alguna vez pudo haber sido azúcar. Absolutamente incomible, asintió. ¿Hacemos más juntos? Su sonrisa, cuando apareció, transformó su rostro por completo. Creo, dijo, que eso podría mejorar considerablemente el resultado. Pasaron el resto de la mañana intentando hacer galletas comestibles. La primera tanda estaba cruda por dentro. La segunda tanda se adhirió permanentemente a la bandeja.
La tercera tanda resultó algo casi aceptable, no buena, pero no activamente dañina. Gideon se comió 3 y las declaró las mejores galletas del sector. Las semanas siguientes se configuraron en torno a esa mañana en la cocina. Gideon se encontró desayunando, inventando excusas para volver a la estación durante sus turnos de trabajo, buscando la compañía de Kitaira como no la había buscado en años. Ella notó, por supuesto, que los Sylvanari eran maestros de la observación. Pero no hizo comentarios, solo adaptó su propio ritmo al de él. Comenzaron a cenar juntos en el mismo extremo de la mesa, en lugar de en lados opuestos. Empezaron a ver los mismos programas en el sistema de entretenimiento, con sus comentarios superpuestos, hasta que el diálogo se volvió irrelevante. Empezaron a compartir historias, no las profundas heridas de su pasado, todavía no, sino las pequeñas cosas, los divertidos desastres, las inesperadas bondades, los momentos que los habían moldeado. Gideon se enteró de que Kitaira se había formado como técnica médica antes de que las circunstancias la obligaran a huir del espacio Ilvanari. Se enteró de que su diadema, que nunca se quitó, había pertenecido a su abuela y era una de las 3 únicas posesiones que había traído de su mundo natal. Aprendió que ella tarareaba cuando trabajaba en la nave hidropónica, melodías que él no reconocía, pero que encontraba dolorosamente hermosas. Aprendió que sus padres habían muerto cuando él era joven, que su hermano lo había criado hasta que un accidente minero se lo llevó también, que Gideon había huido de la tierra rumbo a la frontera, no buscando fortuna, sino escapando de los recuerdos. Aprendió que tocaba mal la armónica, y que una vez soñó con ser arquitecto antes de que las cuestiones prácticas de la supervivencia lo llevaran a otro lugar. Una noche, mientras las luces de la estación se atenuaban hacia el modo nocturno, Kitaira le hizo la pregunta que Gideon había temido y deseado a partes iguales. «¿Hablaste de tu hermano?» Estaba sentada a su lado en el desgastado sofá del área común, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. ¿Qué le había pasado? Gideon miraba fijamente la ventana de observación. Más allá, el eterno crepúsculo de Selvan 4 teñía la cuenca de tonos púrpura y dorado. «Trabajamos juntos en una excavación», dijo. «Procesamiento de asteroides. Era joven. Apenas había terminado mi entrenamiento. Hubo un derrumbe. Quedé sepultado bajo los escombros. Mi hombro se aplastó. Se tocó el hombro derecho instintivamente, la vieja herida que aún dolía cuando la presión cambió. La presión cambió, y Daniel me desenterró con sus propias manos, llevándome a la enfermería. Te salvó la vida». «Sí». La voz de Gideon se apagó. Algo en la composición del asteroide. Una infección que los médicos no pudieron identificar. Murió en una semana. Y yo. Se detuvo. Pasé mucho tiempo creyendo que debería haber muerto en su lugar. Kitaira puso su mano sobre la de él. Su piel era más fría que la humana, pero aún así el tacto transmitía calor. «Culpa del superviviente», dijo. «La entiendo mejor de lo que crees». La miró entonces, la miró de verdad, y vio las sombras en sus ojos dorados, los fantasmas que cargaba, las heridas que nunca había nombrado. «Algún día», dijo, «me lo dirás». «Algún día», asintió ella. «Pero no esa noche». Se sentaron juntos en la penumbra, con la mano de ella aún cubriendo la de él, y el silencio entre ellos se sintió como un refugio. Las semanas siguientes trajeron una profundización gradual de su conexión, medida no en grandes gestos, sino en pequeñas acumulaciones de intimidad. Kitaira descubrió que Gideon hablaba en sueños. Fragmentos de conversaciones con personas que ya no estaban. Disculpas a medias que nunca recordaría por la mañana. Aprendió a reconocer cuando llegaban las pesadillas, cómo cambiaba su respiración, y desarrolló la costumbre de dejar una luz encendida en el pasillo para que no despertara en la oscuridad total. Gideon descubrió que Kitaira necesitaba muy poco sueño para los estándares humanos. La biología Ilvanari operaba a ritmos diferentes, pero ella valoraba sus rutinas matutinas con una intensidad que rozaba el ritual. Aprendió a cronometrar su propio despertar para poder compartir el primer café del día.
Esos momentos de tranquilidad antes del trabajo exigían atención. Desarrollaron bromas privadas que no habrían tenido sentido para nadie más, un tono de voz particular que significaba: estoy frustrado, pero no contigo. Un gesto tomado de la cultura Ilvanari que significaba: necesito soledad sin ofensas. Una mirada compartida que podía transmitir más que párrafos de conversación. Una noche, tras una agotadora sesión de reparación del sistema de ventilación exterior, Gideon regresó a la estación y encontró el área común transformada. Ketira había adquirido, o fabricado, de alguna manera, nunca supo cuál. Una colección de cristales luminiscentes que proyectaban suaves patrones cambiantes en las paredes. La música Ilvanari sonaba desde el sistema de entretenimiento, evocadora y hermosa. ¿Qué es esto?, preguntó. En mi mundo natal, dijo ella, hay una tradición llamada Velet, la noche del recuerdo. Honramos a quienes hemos perdido creando belleza en sus costumbres. Hizo una pausa. Hablaste de tu hermano. Pensé que tal vez apreciaría que lo recordaran. Gideon se quedó en la puerta un largo momento, con una opresión en el pecho. Hiciste esto por él. Lo hice por ti, corrigió ella con suavidad, y por él a través de ti. Cruzó la habitación y la abrazó, la primera vez que había iniciado un contacto así. Ella se tensó brevemente, luego se relajó en sus brazos. Gracias, dijo. Permanecieron juntos bajo la luz cambiante, y Gideon se encontró hablando de Daniel por primera vez en años. No de la tragedia de su muerte, sino de la alegría de su vida. Las bromas que les había gastado a los miembros más jóvenes de la tripulación. La forma en que podía arreglar cualquier máquina con paciencia e ingenio. El sonido de su risa resonando en las plataformas de procesamiento de su juventud. Parece un buen hombre, dijo Katera cuando Gideon finalmente guardó silencio. Lo era, y de alguna manera, aunque parezca imposible, creo que le habrías caído bien. Un gran elogio, dijo, y aunque su tono era ligero, sus ojos dorados brillaban de emoción. Los días se alargaban a medida que avanzaba la reconstrucción de la estación. Con 2 personas compartiendo la carga de trabajo, tareas que antes consumían semanas enteras podían completarse en días. Las cifras de extracción de minerales mejoraron. La producción hidropónica superó las proyecciones. La propia estación parecía funcionar con mayor fluidez, como si la maquinaria percibiera el cambio de humor de sus operadores. Gideon se encontró sonriendo con más frecuencia. La risa de Katera, rara pero genuina, se había convertido en uno de sus sonidos favoritos. Pero no todo podía ser perfecto. Llegó un mensaje del mundo natal de los Ilvanari, enrutado a través de una docena de estaciones repetidoras y fuertemente encriptado. Gideon le dio espacio durante 3 horas. Luego llamó a su puerta. No tienes que decírmelo, dijo a través de la barrera, pero estoy aquí si me necesitas. La puerta se abrió. Katera estaba en la entrada. Su compostura se quebró de una forma que él nunca había visto. Es de mi hermana, dijo. La primera comunicación en 5 años. Ella. Su voz se quebró. Dice que el hombre del que huí, mi antiguo compañero, ha muerto. Un accidente, al parecer. Su familia ya no busca venganza. Eso debería ser una buena noticia, dijo Gideon con cautela. Debería serlo. Pero ahora me pregunto qué perdí al huir. 5 años de la vida de mi hermana, la última enfermedad de mi madre, el nacimiento de sobrinos y sobrinas que nunca he conocido. Ella lo miró con ojos atormentados. ¿Valió la pena? Gideon entró en la habitación y le tomó las manos. Esa no es una pregunta que pueda responder, dijo. Solo tú puedes saber si la seguridad que encontraste valió el precio que pagaste. Pero puedo decirte esto, la vida que has construido aquí, la persona en la que te has convertido, eso tiene valor. Tú tienes valor. Incluso en el confín de la nada. Especialmente allí. Le apretó las manos. A la frontera no le importan la política ni las disputas familiares. Aquí afuera,
Lo único que importa es quién eres y qué estás dispuesta a hacer. Y tú, Katera Solvin, vales más de lo que crees. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la de él. Ese gesto Ilvanari de confianza absoluta. Gracias, susurró. Siempre. En los días siguientes, Katera compuso una respuesta para su hermana. Gideon no le preguntó qué había escrito, pero notó que se le quitaba un peso de encima, que recuperaba su humor sereno. Algunos puentes, una vez quemados, podían reconstruirse. No a su forma original, sino a algo nuevo. El desastre llegó sin previo aviso. El acoplamiento de energía principal de la estación Driftmark se había instalado durante la construcción original. Décadas antes de la llegada de Gideon, había sobrevivido a 3 ciclos de mantenimiento, 2 actualizaciones del sistema y un pequeño impacto de meteorito, pero nada duraba para siempre, y cuando el acoplamiento finalmente falló, falló catastróficamente. La explosión sacudió la estación a las 3, hora de la estación. Gideon salió despedido de la cama por la fuerza. Las alarmas le aullaban en los oídos antes de que despertara del todo. La iluminación de emergencia lo tiñó todo de un rojo intenso mientras se tambaleaba por el pasillo. «Kitira», gritó. «Aquí». Su voz provenía de la enfermería. «El sistema de extinción de incendios está desconectado. Estoy intentando la anulación manual. Fuego». En una estación sellada, el fuego era la peor posibilidad. Los sistemas de soporte vital solo podían reciclar una cierta cantidad de atmósfera. La inhalación de humo los mataría mucho antes que las llamas. Gideon tomó un kit de emergencia de la estación del pasillo y corrió hacia el núcleo de energía. El daño fue visible de inmediato. La carcasa del acoplamiento se había roto, derramando refrigerante sobrecalentado por la cubierta. Salían chispas de los conductos expuestos. Y más allá del rocío de material fundido, las puertas de contención de emergencia del núcleo estaban atascadas a medio cerrar, permitiendo que saliera humo de la cámara de procesamiento. ¿Puedes alcanzar la liberación manual? Katira apareció a su lado. Su rostro estaba manchado de hollín. Sus ojos, fijos en la determinación, miraban fijamente. El panel de liberación está al otro lado. Él señaló la pesadilla humeante y chispeante entre ellos y las puertas. Ella estudió la escena durante exactamente 2 segundos. Redirigiré el flujo de refrigerante del colector secundario, lo que debería reducir el rocío. También apagará el soporte vital de la sección 4. La sección 4 está vacía. ¿Puedes tolerar 30 segundos de exposición? Gideon no. Basila Asloella corrió. Él esperó observando la fuente de la muerte entre él y las puertas de contención contando sus latidos. El flujo de refrigerante se detuvo, se movió, el calor lo golpeó de inmediato quemando su ropa de dormir. La cubierta estaba resbaladiza con fluido condensado traicionero bajo sus botas. En algún lugar detrás de él escuchó a Katira gritar, pero las palabras se perdieron en el rugido del fuego. Más allá de las puertas medio cerradas, llegó al panel de liberación. Sus dedos encontraron el control manual. Tiró, no pasó nada. El mecanismo estaba atascado. Años de negligencia, acumulación de minerales, simple mala suerte. No importaba porque lo que importaba era que las puertas no cerraban. Gideon se apoyó contra la pared y tiró más fuerte el trozo de metal en sus palmas. Sus hombros gritaron en protesta. La vieja herida se encendió como una herida fresca. Todavía nada. Entonces Katira estaba allí, agarró un trozo de tubería de los escombros, lo encajó en el mecanismo y sumó su fuerza a la de él. Juntos ella gritó, tiraron el mecanismo, gimió, el metal gritó y las puertas se cerraron de golpe. El sistema de supresión de incendios finalmente se activó inundando la cámara de procesamiento con retardante a través de la ventana reforzada. Gideon vio morir las llamas reemplazadas por una niebla blanca ondulante. Él y Katira se desplomaron contra la pared del pasillo, hombro con hombro, jadeando por respirar, y encontraron su mano. Encontró la suya en la oscuridad. «Estás herido», dijo ella. Bajó la mirada a sus palmas. La piel estaba ampollada y en carne viva. Ni siquiera lo había sentido. Entonces, ¿tú también? Su brazo sangraba donde un pedazo de escombro la había alcanzado. La sangre era púrpura,
más oscura que la sangre humana. Entonces atenderemos la sangre. Entonces nos atenderemos el uno al otro, dijo simplemente. Cojearon juntos hasta la enfermería, ninguno dispuesto a soltar la mano del otro. Las reparaciones tomaron semanas. Gideon trabajó durante jornadas de 18 horas reconstruyendo la carcasa del acoplamiento, reemplazando los conductos dañados, probando y volviendo a probar los sistemas que habían sido llevados más allá de sus límites. Katira trabajó a su lado aprendiendo la infraestructura de la estación con la misma minuciosidad que había aplicado a todo lo demás, anticipándose a sus necesidades antes de que las expresara. Dormían por turnos y apenas dormían. Comían cuando recordaban y olvidaban. La mayoría de las veces, los suministros de la estación menguaban a medida que canibalizaban los sistemas de respaldo para obtener piezas. El día 14, el acoplamiento volvió a funcionar. El día 15, el soporte vital se estabilizó. El día 16, Gideon finalmente se permitió sentarse y reflexionar sobre lo que habían perdido. La cámara de procesamiento fue destruida. La mitad de la cámara de procesamiento fue destruida. La mitad del equipo de extracción de mineral necesitaría un reemplazo completo. Las estimaciones de costos que transmitió a los supervisores corporativos eran tan elevadas que casi esperaba que ordenaran el abandono de la estación. En lugar de eso, aprobaron la reconstrucción completa. Hemos revisado sus registros operativos. La respuesta indicaba que la estación Driftmark supera constantemente las proyecciones a pesar de su ubicación remota. Su gestión continua se considera una prioridad estratégica. Gideon leyó el mensaje 3 veces antes de comprender su significado. Se quedaban. La estación sobreviviría. No lo trasladarían a unas instalaciones corporativas para gestionar las operaciones de otros mientras ésta se desmoronaba. Encontró a Katira en la nave hidropónica, cuidando plantas que de alguna manera habían sobrevivido al desastre. Ella levantó la vista cuando él entró. «¿Buenas noticias?», preguntó. «Tenemos aprobación para la reconstrucción completa», dijo. «¿Quieren que nos quedemos?» «¿Nosotros?». No había usado el plural conscientemente, pero en cuanto lo pronunció, se dio cuenta de que lo decía en serio. «Sí», dijo, «nosotros». Ella dejó la regadera. «Gideon Harwell, ¿me pides que me quede más allá de nuestro acuerdo original? Te pido que te quedes, no por la estación, no por el trabajo». Cruzó la distancia que los separaba. «Por mí». Los ojos dorados de Katira escudriñaron su rostro. Lo que encontrara allí parecía satisfacer algo profundo en su interior. «Los Silvanari no se entregan a la ligera», dijo. «Cuando nos comprometemos por completo». «¿Estás preparado para eso?». Tomó su mano fría y azulada que lo había sacado del fuego, que lo había sostenido en la oscuridad, que de alguna manera había llegado a significar más para él de lo que podía expresar. «Lo estoy», dijo. «Entonces sí», respondió ella. «Me quedaré». Esa noche, mientras las luces de la estación se atenuaban hacia su ciclo nocturno, se sentaron juntos en la plataforma de observación, una pequeña plataforma que Gideon rara vez usaba, con vistas a la cuenca donde los depósitos minerales reflejaban el crepúsculo eterno. «Debería decirte», dijo Katira en voz baja, «por qué dejé mi mundo natal». Gideon se giró para mirarla. «Solo si quieres». Guardó silencio un largo instante, con sus ojos dorados fijos en las montañas lejanas. «Una vez estuve vinculada», dijo finalmente, «a un hombre de gran prestigio en nuestra comunidad. El acuerdo lo hicieron nuestras familias cuando éramos jóvenes. Creí que sería adecuado». «¿Qué pasó?». Él no era quien aparentaba ser. Se tocó el brazo, el lugar donde los escombros la habían cortado durante el incendio. Las cicatrices eran más antiguas, se dio cuenta, se habían desvanecido. Creía que una pareja vinculada era una propiedad más que una persona. Discrepé. Gideon sintió un frío en el pecho. «¿Te hizo daño?». Lo intentó. La voz de Katira permaneció serena, pero sus manos se habían cerrado en puños. «Lo detuve. Los métodos que usé fueron extremos.
Según la ley Ilvanari, yo estaba en mi derecho, pero su familia era poderosa, y la justicia en mi mundo natal a veces es una cuestión de influencia más que de hechos. Así que huiste. Así que yo huí. Ella se giró para mirarlo. Llevo 5 años huyendo. Cuando vi tu anuncio, pensé. Hizo una pausa. Pensé que quizá ya había huido bastante. Gideon extendió la mano y le abrió los puños, tomándole las manos entre las suyas. Lo has hecho, dijo. Aquí nadie te hará daño. Lo juro. No puedes hacer esas promesas. Puedo intentarlo. Ella lo miró un largo rato. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la de él. Entre mi gente, dijo en voz baja, este gesto significa confianza sin reservas. Y entre los míos, respondió Gideon, suele preceder a algo más. La besó. No fue un beso dramático. Nada de música arrolladora. Nada de pasión repentina. Fue suave, inquisitivo, un comienzo más que un destino. Cuando se separaron, sus ojos dorados brillaban, con algo que él nunca había visto en ellos. Eso era aceptable, dijo ella. Él rió. ¿Solo aceptable? Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Quizás se necesiten más pruebas. La besó de nuevo. La corporación envió una nave de suministro 2 semanas antes de lo previsto, cargada con materiales de reconstrucción, inesperadamente, personal. La administradora de la estación, Belik, llegó en persona. Su pequeña figura, de alguna manera, contenía más energía burocrática de la que Gideon había encontrado en una década. Señor Harwell, dijo, examinando los daños con ojo crítico. Al parecer, usted y su socio han obrado milagros aquí. La Junta está impresionada. Hicimos lo necesario, dijo Gideon. Los labios de Belik se crisparon. Eso es precisamente lo que los impresiona. Se giró hacia Kitira. Y usted debe ser la Ilvanari que aparentemente ha duplicado la producción hidropónica de esta estación, evitando al mismo tiempo una pérdida catastrófica total. Su expediente ha sido actualizado con elogios. Kitira inclinó la cabeza. Agradezco el reconocimiento. Belik sacó un bloc de datos de su abrigo. Hay un asunto más. Su registro de socio vence en 6 días, según los términos originales. Estoy autorizada a tramitar una renovación si lo desea. Gideon miró a Kitira. Ella lo miró a él. En realidad, dijo él, esperábamos algo más permanente. Belik arqueó las cejas. Más permanente. Kitira dio un paso al frente. Según la tradición Ilvanari, dijo, quienes desean formalizar su vínculo pronuncian votos ante testigos e intercambian muestras de compromiso. Entiendo que los humanos tienen costumbres similares. Nosotros sí, dijo Gideon. Lo llamamos matrimonio. Belik los miró un buen rato. Entonces su actitud profesional se quebró y sonrió, una sonrisa genuina. Estoy certificada para realizar ceremonias de unión bajo la ley colonial, dijo. Procedemos. La ceremonia tuvo lugar en la sala de observación, con el eterno crepúsculo de la cuenca como telón de fondo. Belik leyó las palabras, tanto los votos humanos como los compromisos Silvanari que Ketira había traducido para la ocasión. Tú, Gideon Harwell, ¿aceptas a esta mujer como tu compañera en todo?, preguntó Belik. Para estar a su lado en las dificultades y en la alegría, para honrar sus necesidades como las tuyas, hasta que el universo mismo se enfríe. Sí, dijo Gideon. ¿Y tú, Ketira Solvin, aceptas a este hombre como tu compañero en todo? ¿Para estar a su lado en la oscuridad y la luz? ¿Para compartir sus cargas y sus triunfos, mientras las estrellas sigan brillando? Sí, dijo Ketira. Gideon le puso un anillo en el dedo, una banda que él mismo había forjado con la aleación de plata más pura de la estación. Ella le colocó el círculo de su abuela en la frente por un momento. Un símbolo que más tarde descubriría que tenía más peso en la cultura Ilvanari que cualquier tradición terrestre. Ahora los declaro compañeros unidos bajo las leyes de la autoridad colonial,
concluyó Bellick. Y por si sirve de algo, les deseo a ambos toda la felicidad que este sector pueda brindarles. Gideon miró a su esposa, una palabra que nunca esperó usar, y la encontró sonriéndole con esos ojos dorados llenos de calidez que alguna vez creyó no volver a conocer. Creo, dijo Ketira. Esto merece una celebración. He estado practicando. Lo condujo a la cocina, donde había una bandeja sobre la encimera. Galletas doradas. Perfectamente formadas, sin una sola quemadura a la vista. Gideon probó una. Era, posiblemente, lo más delicioso que había comido en su vida. Aprendiste, dijo. Practiqué, corrigió ella, 73 tandas desde aquel primer desastre. Gideon añadió, estaba decidido a que el día de nuestra boda no hubiera ofrendas quemadas. La atrajo hacia sí. Esta mujer extraordinaria que había respondido a su mensaje desesperado, que lo había acompañado en tormentas e incendios, que de alguna manera le había enseñado a reír de nuevo. Te amo, dijo, con las palabras saliendo más fácilmente de lo esperado. Y yo te amo, respondió ella. Aunque sigo sosteniendo que tu especie tiene expectativas absurdas para los productos horneados. Comieron las galletas juntos, de pie en la cocina donde había comenzado su verdadera colaboración, observando las estrellas girar lentamente más allá de la ventana de observación. Afuera, Selvane 4 continuaba su eterna rotación crepuscular. La cuenca relucía con minerales esperando ser cosechados. La estación reconstruida vibraba con sistemas restaurados y mejorados. Y dentro, dos personas que se habían unido buscando solo refugio encontraron algo mucho más valioso. La nave de suministros partió a la mañana siguiente, llevando a la administradora Bellick de vuelta a su reino burocrático, dejando atrás a una pareja de recién casados en una luna remota que ya no se sentía tan sola. Gideon se quedó en la plataforma de aterrizaje, observando cómo las luces de la nave se apagaban en el cielo púrpura. Ketira se unió a él, deslizándole la mano. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Él consideró la pregunta seriamente. Un año atrás, había sido un hombre tan resignado a la soledad que había anunciado la búsqueda de un socio práctico como quien anuncia equipo. Había esperado, en el mejor de los casos, un acuerdo funcional. En cambio, recibió una vida transformada. Ni una sola, dijo. Bien. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Porque tengo la intención de hacer muchas más tandas de galletas, y necesito tu opinión. Él rió. Ese sonido cálido y genuino que aún lo sorprendía cada vez que salía. Creo que puedo con eso, dijo. Regresaron juntos a la estación, dejando atrás el crepúsculo. La puerta se selló tras ellos con un suave siseo, y los sistemas de soporte vital zumbaron a un ritmo constante. Y en algún lugar de la bahía hidropónica, nuevas plantas crecían bajo el cuidado de una mujer Ilbenari que había viajado a través de las estrellas, buscando solo un lugar donde respirar. Había encontrado mucho más. En los meses siguientes, los viajeros que pasaban por el sector reportaban a veces lecturas extrañas del sistema Selvane, ráfagas de interferencias de audio inexplicables que parecían casi risas transportadas por el viento solar. Los ingenieros de la corporación nunca pudieron explicarlo. Gideon y Ketira sí, pero se guardaron el secreto. Después de todo, algunas alegrías son demasiado valiosas para compartirlas con nadie, excepto con quien las hace posibles. Y si algún día te encuentras en la frontera, donde las estrellas se desvanecen y el silencio crece, recuerda esto, incluso en los rincones más remotos de la galaxia, la conexión es posible. El amor puede arraigar en la tierra más extraña. Y a veces, las mejores relaciones empiezan con galletas quemadas y terminan con una vida de risas. Esa es la historia de Gideon Harwell y Ketira Solven, compañeros de la estación Driftmark Selvane 4. Es una buena historia. Todavía se está escribiendo. Todavía se está escribiendo.